redundar en lo mismo, ¿verdad? Seguir practicando trazas y trazas, que deben hacerlo por su parte, pero sería exactamente eso, ¿sí? Hallar los puntos de traza de estas dos rectas y unir el vertical con el horizontal y eso me dará la traza, las rectas de traza del plano, que es lo que me permite visualizarlo en la doble proyección ortogonal. A partir de las trazas o entre las trazas, en este caso particularmente, estamos hablando de que todo lo que está acá en primer cuadrante, está en primer cuadrante, perdón, pero recuerden que el plano en esta línea justamente pasa a través del plano vertical hacia el segundo cuadrante y esa superficie también forma parte de esto, pero en otro cuadrante. Y lo mismo a partir de esta línea, si estamos en primer cuadrante, pues el plano o la superficie se extiende y pasa al cuarto cuadrante. Entonces sí pueden haber elementos en esta zona que pertenezcan al plano, aun cuando estén fuera de lo que pareciera que es el límite de él a través de las trazas, porque ya hay que tener como esa comprensión de que la superficie es infinita y puede pasar a otros lugares del espacio. Entonces eso fue lo que vimos, cómo hallar las trazas de los planos, particularmente o específicamente en este caso de los planos oblicuos o planos en posición cualquiera o en planos en posición accidental. Bueno, después de eso, nosotros hablamos de que así como las rectas hay rectas notables y rectas oblicuas, en este caso hay planos notables y planos oblicuos. Entonces, bueno, fíjense, hay planos que tienen cierta similitud con las rectas que pueden estar en ellas y que tienen ciertas condiciones también particulares y por eso las rectas que pueden estar en ellas. La tarea era, que no sé si la hicieron o no, ver qué tipos de recta pertenecían a cada plano. Y yo aquí di las tres que pertenecen a este plano. Cada plano, excepto el plano oblicuo, puede contener tres tipos de recta. Y eso está relacionado con cómo es el plano. Entonces, este plano, ¿verdad? Tenemos planos notables, que son los que van a formar o ser igual que las rectas. Fíjense que va parecidos los conceptos en cuanto a relaciones angulares. Forman 0 o 90 grados con los planos principales de proyección. Recuerden que las rectas notables, el concepto era ese mismo, ¿sí? Forman 0 o 90 grados con los planos de proyección. Pero en este caso ya no hablamos solo de las rectas, sino del plano que va a contener dichas rectas y dichos puntos. Entonces, también esa posición viene definida por las relaciones angulares con el sistema diédrico y sus dos planos principales, o a veces incluso tenemos que usar el plano lateral. Entonces, el primer plano que vimos, que es el plano horizontal, es paralelo al plano horizontal, es decir, que es igual al plano horizontal, solo que tiene altura, que pues en este caso está siendo positiva, ¿verdad? Una cota positiva porque lo elevé del piso, pero pudiera ser negativo también y estar allí y no pasa nada. Y lo mismo, esta superficie yo la estoy representando solo en el primer cuadrante, pero si yo la prolongo, en este caso paso al segundo y si tuviera la cota negativa estaría representado en principio en el cuarto cuadrante, pero podría ocupar espacio del tercer cuadrante si yo prolongo la superficie. Entonces, con eso quiero decir que no solamente lo que pertenece al plano está de este lado, sino que como es una superficie infinita y limitada, yo puedo tener cosas en otro cuadrante siendo de este mismo plano. Entonces, este plano forma 0 grados con el plano horizontal, por eso son paralelos, y forma 90 grados con el plano vertical. Repito, es igual al plano horizontal, solo que tiene una altura distinta a este. Entonces, por esa razón, como es paralelo, perdón, al plano horizontal, no hace contacto con él, no lo toca, no lo intersecta, ¿sí? Pero sí al plano vertical, porque forma con él 90 grados. Y es la razón porque este plano solamente tiene traza vertical. Y aquí yo no la he hallado, como hicimos en el ejemplo, en la parte anterior que les acabo de mostrar a través de sus rectas. Sin embargo, funciona de esa misma manera. Solo que aquí yo estoy ya representando la traza vertical del plano, que es esta línea. Repito, no tiene traza horizontal porque es paralelo al plano horizontal, solo tiene traza vertical, pero yo la estoy representando directamente porque ya es un comportamiento que puedo sacar o una representación de la comprensión espacial de cómo es el plano. Sin embargo, repito, funciona del mismo modo. Si yo tengo las rectas del plano, pues yo le hallo los puntos de traza
y los uniré los puntos de traza vertical para obtener este resultado. Entonces, ¿qué tipo de rectas pertenecen a este plano? Todas las que formen 0 grados con el plano horizontal. Y los que estuvieron en la clase particular, yo les hice esta observación, les dije que cada plano puede contener 3 rectas y aquí hay 3 rectas que forman 0 grados con el plano horizontal, 3 que forman 0 grados con el plano vertical y una que forma 0 grados con el plano lateral. ¿Sí? Y bueno, la recta oblicua que forma ángulos oblicuos, pero hablando de esas relaciones de paralelismo entre recta y plano, eran 3 con el vertical, 3 con el horizontal. Entonces, ¿qué tengo yo que pensar aquí? No aprendérmelas. Espero también que hayan experimentado que caletrearse las cosas no funciona mucho aquí, sino más bien entenderlas. Entonces, ¿cuáles son esas 3 rectas que forman 0 grados con el plano horizontal? La recta paralela a la línea de tierra, la recta de punta y la recta horizontal, ¿sí? Que está en este sentido, pero fíjense que esta también es horizontal, esta horizontal, y yo puedo dar vueltas a esta recta aquí, porque ya siendo paralela al plano horizontal, su ángulo oblicuo puede estar entre 0 y 90, o sea que hay muchas posibilidades. ¿Por qué solamente estas? Porque si yo digo, por ejemplo, una recta de pie, que es de esta manera, no estaría contenida en esta superficie, sino más bien que la está atravesando, ¿sí? Como si yo, si yo colocara una hoja y la perforara con un lápiz. Entonces, no pertenece a la superficie, por lo tanto, no forma parte de este plano, no me sirve para hallar sus trazas y no puedo usar ninguna recta que no pertenezca al plano para construir lo que yo quiera construir en ese plano o deba representar a través de él. Entonces, todo lo que yo construyo aquí, es decir, triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular o hexágono regular, finalmente sus lados tienen que ser algunos de estos tipos de rectas según la posición en que esté ubicado, ¿verdad? Entonces serán unas, serán las otras, serán más de una, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que también hay que saber que como este plano es paralelo al horizontal, hay 0 grados y ya hablamos también de las rectas, en el caso de las rectas, que cuando hay 0 grados, los elementos se proyectan tal como son, no tienen deformación, es decir, no se ven más grandes ni más pequeños. Si miden 30 milímetros, se van a proyectar midiendo 30 milímetros también su proyección. Entonces, eso por la característica del plano ocurre en la proyección horizontal. Y ahorita, más adelante, al terminar los planos, yo voy a hacer un ejemplo puntual en un par de ellos y ustedes pues ya les toca el trabajo de desarrollar los demás. A través, sobre todo, de los ejercicios que tienen 4 y ya luego yo les daré la indicación de cómo vamos a evaluar esas láminas. Entonces, si yo tengo que construir algo, puedo medir ángulos, puedo medir longitudes en la proyección horizontal. En este caso estamos en primer cuadrante. Tengo que tener cuidado dónde está la proyección horizontal. Si en una porción del plano horizontal positivo o de una porción del plano horizontal negativo. El caso es que en el plano horizontal todo se va a proyectar en verdadero tamaño por esta razón que está aquí. Entonces, eso respecto al plano horizontal. Después vimos el plano frontal porque si hacemos una relación con las rectas, pues nos damos cuenta que en el caso de las rectas, vimos, por ejemplo, la paralela al plano horizontal, luego la paralela al plano vertical, luego la perpendicular al plano horizontal, luego la perpendicular, es decir, siempre hay como un complemento, si voy con un plano y luego paso al otro. Entonces funciona similar, pero al revés, pero ya debería tener una idea de que eso va por ese lado. Entonces, el siguiente plano se llama plano frontal, que vimos, y es paralelo al plano vertical. Es decir, que entre este plano y este, si son paralelos, hay 0 grados. Y si hay 0 grados, lo que esté aquí se va a proyectar igual en esta proyección vertical. Es decir, aquí tenemos la indicación. En proyección vertical, lo que yo mida, ángulos, verdadero tamaño, etcétera, lo puedo hacer directamente gracias a esta condición de que aquí hay 0 grados. Sin embargo, con el plano horizontal, esta superficie es perpendicular y todo se va a ver confundido en la traza. Imaginen cualquier cosa que yo dibuje aquí, si la ven de arriba hacia abajo, no va a tener salida del plano, sino que se va a confundir con lo único que veo del plano en el plano horizontal, que es su traza horizontal que está representada aquí. Entonces, ¿cómo consigo esta traza?
pues a partir de las rectas que pertenecen al plano, que aquí estaba la pregunta, ¿qué tipo de rectas pertenecen a este plano? Hallo las trazas de esas rectas y consigo la traza del plano, como en el ejemplo por donde comenzó la clase de hoy, que fue como comenzó la otra clase. Entonces, aquí verdadero tamaño, aquí todo confundido con la traza porque hay 90 grados. Entonces, ¿qué rectas pueden estar contenidas en un plano de este tipo? Todas aquellas que formen o 0 grados con el plano vertical o 90 grados con el plano horizontal o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, una de ellas es la recta de pie. ¿Por qué la recta de pie? Porque forma al mismo tiempo los dos ángulos, tal como el plano. La recta de pie es paralela al plano vertical y es perpendicular al plano horizontal. Otra recta que puede estar contenida en este plano es la recta paralela a la línea de tierra. ¿Por qué razón? Porque forma 0 grados con el plano vertical y por la posición en que ella ocupa en el espacio, pues también termina siendo paralela al plano horizontal y puede estar contenida en este tipo de plano. Y la otra recta que puede estar contenida en este plano, yo la voy a hacer en esta posición, pero pudiera ser en esta o cambiar este ángulo, etcétera, etcétera, es la recta frontal, porque la recta frontal es paralela al plano vertical y aquí es oblicua y eso se está manteniendo, ¿sí? Y entonces todo lo que yo construya que esté como contenido en este plano tiene que estar dado por la combinación de estas tres rectas. A veces es una sola repetida o a veces sí es la combinación de varias. Todo va a depender de la posición en que nosotros coloquemos o que se nos pida colocar el polígono que vamos a representar en la doble proyección ortogonal. Que como les digo, ahorita al final hago un ejemplo esquemático sin mucho dato, sino para que ustedes vean cómo se vería más o menos. Entonces, fundamental saber cómo se construyen los polígonos regulares, porque aquí no es que voy a hacer las trazas del plano y listo, se supone que estoy usando un plano para poder construir algo contenido en ese plano. Entonces, ¿qué es ese algo? Polígonos regulares. ¿Cómo se construyen? Con procedimientos geométricos que tengo que saber de aquí en adelante hasta el final de la materia. Entonces, segundo plano, plano frontal. Tercer plano, en este orden en que yo los coloqué, es el plano de perfil. Tiene relación con la recta de perfil. La recta de perfil es paralela al plano lateral, el plano de perfil es paralelo al plano lateral. Y por esa razón, si nosotros estamos en el espacio, si ustedes pudieran tener su modelo en la mano o un cuaderno o algo que les permita ubicarse espacialmente, tenemos el plano vertical, el plano horizontal y una superficie colocada paralela al plano lateral. Cuando yo hago eso, pues me doy al mismo tiempo, me tengo que dar cuenta al mismo tiempo que al ser paralela al plano lateral es perpendicular al plano horizontal y perpendicular al plano vertical. Es decir, que alfa y beta tienen un valor de 90 grados. Igual que en este caso, cuando tengo 90 grados, ¿verdad? Solo veo la traza del plano y todo se confunde con la traza del plano porque no es lo mismo que esta recta esté aquí a que estuviera aquí. Si estuviera ahí, estaría en la traza del plano, pero si está aquí y yo la miro de arriba, se confunde con la traza del plano. Son dos términos diferentes y dos maneras distintas de representar acá. Entonces, en el caso de este plano, ¿dónde hay verdadero tamaño? En el plano al que este plano es paralelo y en este caso es el plano lateral. Quiere decir que si yo voy a construir algo, ¿verdad? En la doble proyección ortogonal, yo tengo una línea continua de un solo color. Aquí yo la pongo de dos colores como para diferenciar, ¿verdad? Y aquí este pedacito representa la traza con el plano vertical y este segmento representa la traza con el plano horizontal. Pero es una recta continua que además coincide en el punto muerto que es este que está aquí. Entonces, sobre el plano lateral es que yo puedo construir en verdadero tamaño. Y el procedimiento pues tiene que ver mucho con lo que aprendimos a hacer para llevar la recta de perfil al plano lateral, que es toda la apertura del sistema, es decir, bajar este plano y abrir este hasta que esté en esta misma dirección. Y eso implica pues que pongo un plano lateral, que pongo los vuelos constantes, que voy con el compás, que hago coincidir con las cotas y eso pues ya lo vimos y lo saben. Entonces, estos tres planos, ¿verdad? Como hay un ángulo de 0 grados,
permiten construcciones en verdadero tamaño, perdón, proyecciones en verdadero tamaño donde yo puedo construir midiendo tanto longitudes como ángulos. En este caso sobre el plano horizontal, en este caso sobre el plano vertical, en este caso sobre el plano lateral. Y son los únicos tres que permiten esto. Por lo tanto, estos son los tres planos que son absolutamente notables. ¿Sí? Hay otros tres planos que son los que no vimos ese día y que vamos a ver ahora, que son este que está acá, este que está acá y este que está acá. Que si bien son ángulos notables, planos notables, porque al menos hay un ángulo notable, ¿verdad? Ninguno es derogado. Entonces, estos tres que vienen a continuación no tienen proyección en verdadero tamaño como estos sí tienen. Y esto es una ventaja porque usted directamente construye, no tiene que aplicar procedimientos auxiliares, sino que simplemente hace su proyección del polígono que tenga que representar aplicando los procedimientos respectivos. En este caso no se puede, solo que los polígonos van a ser construidos a partir de las rectas que pertenecen al plano. Entonces aquí vamos a ver esto de la misma manera que los anteriores y vamos a comenzar con este que está acá. Yo voy a copiar esta misma información para repetirla un poco aquí y ya vamos a ir viendo cómo se comporta este plano y todas estas cosas, esta información que tenemos que tener aquí. Entonces, déjenme traerla porque no la copié bien. Bien. Para poder hacer todo esto con estos también, que fueron los que habían quedado pendientes, porque pues la clase ya estaba bastante larga en ese momento. Entonces, este plano que está aquí, fíjense, este es el plano vertical, obviamente, este es el plano horizontal y tenemos esta superficie ahora colocada en esta posición. Entonces, si ustedes se fijan, esto es como el equivalente a una puerta. Ella, imagínense que estaba aquí y yo abrí como las puertas de su casa, de su habitación, del salón. Es una superficie que si está cerrada, está al mismo nivel de la pared. Pero si usted la abre, hace este movimiento aproximadamente que estamos representando acá, ¿verdad? Usted abre la puerta, entra, vuelve a cerrar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, les digo esto como para que tengan un ejemplo de la vida real, de su cotidianidad, al que les sirva de esa manera la comprensión. Entonces, este plano, ya vamos a ver cómo se llama, pero lo importante o digamos en cuanto a los ángulos, que es lo que define su posición y finalmente su nombre, es una superficie que es perpendicular al plano horizontal, ¿sí? Tal como la pared es perpendicular al plano horizontal. Quiere decir que el ángulo alfa de este plano es 90 grados. Sin embargo, este plano con el plano vertical hace este movimiento y ese ángulo puede permitirse estar entre 0 y 90 grados, nunca igual a 90, nunca igual a 0. Por lo tanto, es un ángulo oblicuo. Entonces, el ángulo beta es un ángulo cuyos valores están entre 0 y 90 grados. ¿Qué sucede cuando hay entre 0 y 90 grados? Un ángulo oblicuo. No hay proyección en verdadero tamaño, porque justamente este ángulo que está aquí impide que si yo me paro de frente a esta superficie, yo vea esto tal cual es, porque obviamente la voy a ver como de ladito, como de refilón, digámoslo así. Entonces nunca se va a ver del mismo tamaño que tiene en el espacio. Cuando yo digo que tiene en el espacio, es el equivalente a que yo hiciera esto acá. No lo voy a hacer plano, aunque esta no es la vista correcta, ¿verdad? Pero supongamos que yo tengo aquí este polígono, perdón, que es un hexágono regular. 6 lados, todos miden lo mismo, todos los ángulos miden lo mismo. Si usted se para, como esa superficie está inclinada respecto a nosotros que nos ubicamos de frente como observadores, la superficie está inclinada, usted no va a ver esto en verdadero tamaño, lo va a ver, repito, como de refilón. Entonces la proyección en el plano vertical no va a ser en verdadero tamaño, se va a deformar a consecuencia de este ángulo que está aquí. Y si usted ve este hexágono desde arriba, va a suceder algo similar a lo que pasaba aquí. Si yo veo esto desde arriba, es como que yo coloque una cartulina justamente perpendicular al piso y la mire desde arriba. Solo veo una línea, independientemente de que usted en esa cartulina haya dibujado lo que sea,
no lo va a ver si lo está viendo de modo como miramos nosotros ante el sistema diédrico, ¿sí? Con la vista de aquí, perpendicular al plano horizontal, solo veríamos esta línea. Entonces, todos estos puntos que definen esta figura se confundirían en esta recta. En conclusión, no hay proyección en verdadero tamaño debido a que no hay ningún ángulo que es igual a 0 grados. ¿Qué rectas pueden estar contenidas en este plano? Las que formen 90 grados con el plano horizontal o ángulo oblicuo con el plano vertical, y ya sabemos que son 3. Entonces, obviamente, la idea es que espacialmente ustedes fueran de una vez viendo qué tipo de rectas son esas, ¿verdad? No hay proyección en verdadero tamaño, no existe. Por lo tanto, lo que construya lo tengo que hacer en función de las rectas que pertenecen a este plano, que son las que yo voy a mencionar en este momento. Y si no, para este plano ya yo puedo, al igual que para el plano oblicuo y los dos que vienen, aplicar los procedimientos auxiliares para poder posicionar este plano de manera favorable para obtener proyección en verdadero tamaño. Es decir, ya no vamos a hacer el abatimiento de la recta, sino el abatimiento del plano. Y ya no vamos a hacer el cambio de plano de la recta, sino el cambio de plano del plano, que son los dos procedimientos que nos faltan ver, que veremos uno mañana, si la electricidad lo permite. Y terminaremos ya de ver en septiembre como una masterclass, porque se supone que ustedes con el apoyo del aula, haciendo la práctica y todo eso, deberían llegar a consultar cosas, no a comenzar desde cero. Es el deber ser, pero bueno, vamos a ver cómo nos va en estas vacaciones. Entonces, tenemos esta traza horizontal del plano, ¿verdad? Que fíjense, es inclinada respecto a la línea de tierra, porque, repito, es como una puerta. En este caso vamos a hacerla similar a como está allí. Sería algo como esto, ¿sí? Traza horizontal del plano. Y la traza vertical, fíjense que es esta línea que está acá, que termina siendo perpendicular al plano horizontal y perpendicular a la línea de tierra en proyección. Entonces, punto muerto, traza vertical del plano. Vamos a ponerla en los colores que tiene el texto que está acompañándola para que ustedes tengan una referencia luego si van a estudiar, si esto le hacen captura o lo que sea, para que les sirva a ustedes como indicativo a nivel de colores. Entonces, este plano, ¿verdad? Nos falta cambiarle el nombre porque no es un plano de perfil. Recuerden que yo copié de arriba. Este plano se llama proyectante horizontal. Lo cual indica que va a existir un proyectante vertical porque siempre hacemos referencia, repito, a un plano y al otro. Y estos son los ángulos que forma este plano proyectante horizontal. El término proyectante se refiere al plano con el cual forma 90 grados. Entonces es proyectante horizontal porque forma 90 grados con el plano horizontal. Y a consecuencia de esto, todo se va a ver confundido con la traza. Quiere decir que entonces este plano, que se llama plano frontal, es un proyectante horizontal porque forma 90 grados, con el plano horizontal, y este plano que es perpendicular al plano vertical y se llama plano horizontal, es un proyectante vertical, porque todo se va a ver confundido con esta traza. Entonces, es como ir armando la lógica del asunto, de los conceptos y todo ese tema. Entonces, fíjense que este plano forma 90 grados con el plano horizontal, es proyectante horizontal, pero aquí hay un ángulo oblicuo y este ángulo es beta. Este ángulo beta ya dijimos que es oblicuo y por el tema de que está en esta posición, fíjense, si nosotros miramos desde arriba podemos ver este ángulo tal como es. Quiere decir que esta inclinación, en el caso de este plano, ¿sí? Y por estos 90 grados, sí se puede medir directamente. Entonces, si el ángulo que me dicen es de 30 grados, pues yo mido los 30 grados y consigo la inclinación de la traza horizontal. Eso no puede pasar en los planos oblicuos porque aquí no hay ningún 90 grados ni 0 grados. Entonces todo, incluso la representación de los ángulos se deforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni esto es beta ni alfa, ni esto es beta ni alfa. Luego vamos a conocer unas rectas que son las que nos dan la información de los ángulos de los planos oblicuos. Entonces, esto solo es permitido o posible, mejor dicho, por temas de proyección en el plano proyectante horizontal.
horizontal. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Este ángulo puede estar entre 0 y 90, quiere decir que esta traza puede estar aquí, o más cerrada, o más abierta, nunca así, porque ya estaríamos indicando otro tipo de plano, siempre inclinada respecto a la línea de tierra en proyección, siempre inclinado respecto al plano vertical en el espacio. Entonces, este ángulo se puede ver porque lo estoy viendo en sentido del plano horizontal y proyecta directamente, y es beta además. Entonces, también el plano puede estar en el otro sentido, es decir, tener la traza horizontal en este sentido, ¿verdad? Con otro valor angular el que corresponda, y la traza vertical siempre va a ser de este modo. Entonces, es el mismo proyectante, pero es como si usted tiene una puerta que abre hacia la derecha y la otra abre hacia la izquierda. En este caso, como nosotros siempre estamos de frente al sistema, esto abre hacia la izquierda y esto abre hacia la derecha, pero ambos son proyectantes y van a tener su funcionamiento en cuanto a proyecciones y ángulos del mismo modo. Entonces, repito, posibilidades de inclinación infinita porque usted puede tener esto, esta traza, ¿verdad? Formando desde este ángulo hasta este ángulo. Entonces, todo este recorrido es posible y va a depender de las rectas que nos den o de los ángulos, o del ángulo, perdón, que haya que medir. Entonces, ¿qué tipo de rectas pertenecen a este plano? Repito, las que formen 90 grados con el plano horizontal. Por ejemplo, la recta de pie, ¿sí? Y fíjense que la misma traza vertical es una recta de pie, que tiene su proyección vertical aquí y su proyección horizontal confundida con la línea de tierra. ¿Qué otra recta puede formar 90 grados con el plano horizontal que pueda existir en este plano? Ninguna. Pero sí puede existir, por ejemplo, una recta que sea paralela a la traza horizontal de este plano, ¿sí? O que se confunda con la traza horizontal del plano. En este caso vamos a poner no que se confunda, sino que se pueda ver allí. Y fíjense que es una recta que es paralela al plano horizontal, pero es oblicua respecto al plano vertical. Y esa recta es una recta horizontal. Siempre que su ángulo beta, que es este, sea el mismo del plano, porque no podemos poner una recta horizontal que sea así. Ya no está en la superficie, ya también es una horizontal, pero forma otro ángulo. Entonces, si este ángulo es 30 grados, que es el beta para el plano, el beta para la recta tiene que ser igual 30 grados. Si fuera 45, 45, 60, 60, etcétera. Entonces, su proyección se va a confundir con la traza horizontal y la proyección vertical pues estará en algún lugar donde corresponda, teniendo su cota constante. Entonces, tenemos dos. He dicho ya desde hace rato que son tres, ¿verdad? La otra recta es una recta oblicua, yo la voy a atravesar por aquí, que tiene que tener un ángulo igual, beta, ¿verdad? Igual a este valor, y un ángulo alfa que puede ser cualquiera, porque puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, o esta, excepto 90 y excepto 0, tenemos toda esta posibilidad. Entonces, son las tres rectas posibles para este plano porque cumplen con una condición o con la otra, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a construir, en principio, si no sabemos aún hacer el abatimiento del plano o el cambio de plano del plano, tiene que ser combinando estas tres rectas. Esta tiene proyección en verdadero tamaño, puedo medir. Esta tiene proyección en verdadero tamaño, puedo medir. Esta no tiene proyección en verdadero tamaño porque es una recta oblicua. Pero si se necesitara, ustedes ya saben hacer el cambio de plano de la recta o el triángulo de rebatimiento de la recta si hubiera que medir sobre ella, por ejemplo. Eso, por supuesto, como les digo, siempre va a depender de cada enunciado. Entonces, decir una cosa única es muy difícil porque siempre va a depender de qué se quiere hacer y cómo está planteado el ejercicio y todo. Entonces, bueno, siguiente plano para que lo vean completo es el plano proyectante horizontal, que es este. Muy bien, entonces, siguiente plano, que es este que está representado acá, es el proyectante vertical. Y fíjense que entonces voy a lo que les he dicho desde el principio. Hacemos referencia a un plano, ahora hacemos referencia al otro. Y las cosas normalmente funcionan de algún modo invertido, ¿verdad? Porque las relaciones se mantienen, pero cambia con quién forma un ángulo y con quién forma el otro.
Entonces, este proyectante ahora es vertical y es proyectante vertical porque forma 90 grados con el plano vertical. Es decir, que ahora aquí beta es 90 grados. Y por esa razón, solo vamos a ver una línea en plano vertical. Si usted se para aquí y mira para allá, solamente esta línea, que es esta misma, o sea, no es la misma, se va a confundir, es lo único que se va a ver, es decir, se va a ver la traza vertical. Y todo lo que esté dibujado aquí no se va a ver ni siquiera saliendo de la traza porque estaríamos diciendo que no pertenece a la traza, entonces se va a confundir con la traza. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un triángulo, no lo voy a hacer equilátero, un triángulo cualquiera acá. Si yo veo esto de frente, pues esta línea se va a confundir con la traza, esta con la traza, esta con la traza, los vértices con la traza. Entonces no es que voy a ver un triángulo aquí, porque ya no estaría sobre el plano. Y mucho menos lo voy a ver como que se levantara, que a veces no sé por qué hacen esas cosas cuando hacen lo que no se debe hacer, ¿verdad? Y entonces como que el plano se levantó para acá. Eso no es posible porque entonces ya no estoy cumpliendo con el hecho de que ese triángulo, perdón, o cualquier otro polígono pertenece al plano, sino que yo lo estoy sacando de la hoja y eso no es así. Entonces, es proyectante vertical y ahora el ángulo que tenemos con el plano horizontal, que es esta inclinación que está acá, es el ángulo que es oblicuo. Aquí hay un ángulo que no es cero evidentemente y que tampoco es 90, por lo tanto ese ángulo alfa ahora es un ángulo oblicuo. Se puede tomar ese rango de valores entre 0 y 90. Pero el hecho es que al ser oblicuo, al ser 90, todo se ve como una línea, confundido con una traza, ¿verdad? Y al ser oblicuo, todo lo que esté proyectado hacia el horizontal se va a deformar. Si es un triángulo equilátero, no se va a ver como equilátero, a lo mejor es isósceles, perdón, según el ángulo puede ser escaleno. Si es un cuadrado, a lo mejor se ve como un rombo, se ve como un trapecio, pudiera ser. Si es un hexágono regular en el espacio, se va a proyectar como un hexágono irregular. Y si es un pentágono regular, lo mismo. ¿Sí? Entonces, el ángulo oblicuo no permite que haya proyección en verdadero tamaño. El ángulo de 90 grados no permite que haya, hace que todo se confunda con la traza que está en ese plano. Entonces, esto, por supuesto, lo tenemos que poner invertido. Ya sabemos que es a la inversa de lo que teníamos. Dejo este aquí para que vean que eso funciona de esa manera. Entonces, tenemos esta traza inclinada, que es la traza vertical del plano, y en ejemplo sería algo como esto, aun cuando yo no estoy graficando el mismo ángulo que está allá, pero estamos haciendo una representación esquemática. Y tendríamos esta traza que está aquí, esta recta, que si yo abro el sistema quedaría en este sentido, ¿sí? Con esta relación que está haciendo aquí el cursor, que sería esto, similar a esto que está acá. Entonces, estos son ya dos tipos de rectas del plano. Una recta de punta, que está contenida en el plano horizontal, ¿verdad? Que es esta que está aquí, y por tanto su proyección vertical es el punto, justamente confundido con el punto muerto. Y esta recta que está acá, que es oblicua respecto al plano horizontal, y que sería una recta frontal, que es otra de las rectas que puede estar contenida en el plano. Entonces, aprovecho para decirles eso también. Las propias trazas de los planos, de cada uno de los tipos de planos, son tipos de rectas que pueden estar contenidos en él. O sea, las trazas también, y por ahí a veces eso nos puede servir de recordatorio para saber qué tipos de rectas pertenecen al plano. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá una recta de punta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forma 90 grados con el plano vertical y es paralela al plano horizontal. Y aunque la superficie no es paralela, ella puede estar contenida en esa superficie sin ningún problema. ¿Sí? La superficie no es paralela al plano horizontal, la recta sí, porque simplemente es una recta. Ya sabemos que no tiene espesor ancho, sino simplemente esta longitud. Entonces, por esa razón, cumple con esta condición y es paralela al plano horizontal. Tiene entonces proyección en verdadero tamaño en el plano horizontal, la recta, el plano, repito, no. El otro tipo de recta que dijimos es la frontal. Fíjense que todas estas, ¿verdad? Son rectas oblicuas en este caso. La frontal tendría que ser absolutamente paralela
a la traza vertical del plano, ¿sí? Y si la veo de frente se va a confundir con la traza, y si la veo hacia el plano horizontal, pues será una recta o una proyección de recta con vuelo constante, como es la frontal encima. Yo les hablo mucho de la recta, quiero pensar que ustedes, como ya estudiaron para el parcial anterior, pues al menos tienen la idea de cómo funcionan las rectas, porque si no, pues todo esto que yo les estoy diciendo los está dejando un poco perdidos, pero este es el avanzar de la asignatura. Si ya damos por sentado que lo anterior se sabe y de ahí partimos para lo que sigue. Entonces, todas estas rectas, estos tres lados de este triángulo, como les dije, son rectas oblicuas que forman justamente este mismo ángulo que está acá con el plano horizontal y un ángulo cualquiera con el plano vertical. Entonces la condición es que este ángulo tiene que ser el mismo del plano, tanto de la recta como del plano. Y el otro ángulo, pues bueno, será un ángulo oblicuo respecto al plano vertical. Al igual que, que el plano proyectante horizontal, el plano proyectante vertical puede también tener otra posición. Siempre la traza horizontal va a ser en proyección perpendicular a la línea de tierra, pero la traza vertical puede ir desde aquí hasta aquí, por ejemplo, no sé, lo más cerca que yo pueda, mientras que no sea 90. Entonces hay diferentes apariencias, ¿verdad? Y sin embargo sigue siendo un proyectante vertical. ¿Cómo lo identifico? Por justamente la posición en que están sus trazas, ¿sí? Cómo es su apariencia gráfica. Este sería entonces el ángulo alfa, que si hubiese que medirlo para construir el plano, lo puedo hacer. Lo puedo hacer directamente acá y consigo la inclinación de la traza vertical. Entonces, plano proyectante horizontal y vertical no permiten que yo grafique en verdadero tamaño, pero sí hay rectas que proyectan en verdadero tamaño. Entonces, si yo tuviera que medir, mido sobre la recta que me permita hacerlo en verdadero tamaño. Y así voy construyendo lo que haya que hacer. Eso mientras se aprende a mover el plano para que todo el plano esté en verdadero tamaño. Pero si eso todo uno lo sé hacer, que es la primera lámina que tienen que elaborar, que apenas es construcción de polígonos sobre los planos, pues tengo que valerme de las rectas porque no conozco los procedimientos. Entonces, el último plano notable es este que está aquí, y es un plano eh, que no tiene tampoco proyección en verdadero tamaño y que nos muestra claramente, bueno, pienso yo que se ve claramente, que aquí hay una inclinación respecto al plano vertical y que aquí hay una inclinación respecto al plano horizontal. Entonces, ángulo oblicuo con el plano horizontal, ángulo oblicuo con el plano vertical. Pero por la forma en que está esta superficie puesta, este plano termina siendo perpendicular al plano lateral. Y eso no sirve únicamente para decir que, pues, aunque tiene dos ángulos oblicuos, tiene un ángulo notable, que es este de 90 grados. Pero todo lo que esté aquí se va a confundir con la traza lateral del plano. Y todo lo que esté aquí se va a proyectar de modo deformado sobre el plano horizontal por este ángulo y de modo deformado sobre el plano vertical por este ángulo que está aquí. Entonces, hay una traza horizontal, evidentemente, hay una traza vertical, evidentemente, y adicionalmente hay una traza lateral, evidentemente. A veces vamos a ir al plano lateral, no por el plano, sino por las rectas que pueden estar en el plano. Si hay que medir sobre ellas y todo ese tipo de cosas, y eso pues lo irá diciendo el enunciado de cada ejercicio, qué es lo que tenemos que hacer. Creo que ya han visto también que el enunciado no te dice todos los pasos a seguir, pero por las cosas que pide, pues uno debería como saber a dónde va la cosa, ¿no? Y hacer eso en consecuencia. Entonces, este plano que está aquí se llama paralelo a la línea de tierra. Entonces, sigue estando un poco dentro de los notables por el hecho de que forma 90 grados con el plano lateral, pero no tiene 0 grados con ninguno. Aquí beta es oblicuo, como se puede ver, oblicuo, y el alfa es oblicuo, y el único ángulo notable es con el plano lateral, que es de 90 grados. Entonces, a veces también para ver la inclinación, a veces no siempre,
Para ver la inclinación del plano, fíjense que esto se proyectaría en el lateral y este ángulo también. Entonces probablemente tenga que ir al lateral para poder conocer la inclinación de la superficie. Es una de las razones por las que se hace referencia al plano lateral, porque si no, pues realmente para construir verdadero tamaño no nos sirve, pero la proyección de los ángulos sí lo puedo ver allí y también, por ejemplo, la recta de perfil, si la tengo que medir, pues tengo que ir necesariamente al plano lateral. Entonces, este plano contiene rectas que sean oblicuas respecto al plano horizontal o vertical, pero también que sean paralelas al plano lateral, y en ese caso pues sería como la misma traza lateral, una recta de perfil sería una de esas rectas posibles. Las trazas del plano, que son estas dos líneas, finalmente terminan siendo una recta paralela a la línea de tierra. Perdón, no la tracé correctamente. Paralela a ambas trazas y paralela a la línea de tierra. Sería otro tipo de recta que puede contener este tipo de plano. Y finalmente, una recta oblicua. Esta es una de las posibles posiciones, pudiera estar así, casi que le puedo dar la vuelta, siempre que este ángulo alfa sea el mismo ángulo alfa de la recta y este ángulo beta sea el mismo ángulo beta de la recta. Que los ángulos de la recta ya sabemos que se ven a través de sus triángulos de rebatimiento o a través del cambio de plano de la recta, porque con los dos cambios de plano podemos ver esos ángulos. Entonces, este plano, repito, se llama paralelo a la línea de tierra. Y no se llama plano paralelo. Hay que decirlo completo, ¿sí? ¿Paralelo a quién? O sea, cada vez que ustedes hagan el comentario o piensen que algo es paralelo, pues obviamente es porque estoy haciendo la referencia con otro elemento. Entonces hay que decirlo. Es paralelo al plano tal, es paralela a la recta tal, es paralelo al elemento tal, ¿sí? Porque a veces tipo de plano paralelo, ¿sí? Y paralelos hay varios, ya vimos que aquí hay tres paralelos, uno paralelo al horizontal, uno paralelo al vertical, uno paralelo al lateral y así sucesivamente. Entonces hay que completar la información con energía, porque, ajá, por cierto, en el examen, bueno, porque ya habían líneas que llenar, pero en las láminas están poniendo el nombre y ni siquiera la sección en algunos casos. Muchísimo menos la fecha, o sea, eso es como demasiado. Y no se les quita nada con identificar bien las láminas para que uno sepa después a quién pertenece y dónde está esa persona, de qué sección es, quién qué fecha hizo esa lámina. Entonces, bueno, aprovecho para comentarles eso para que en adelante lo hagan. Entonces, ¿cómo se ve ese plano en la doble proyección ortogonal? En la doble proyección ortogonal, pues tenemos dos trazas, una traza horizontal y una traza vertical que si se fijan son paralelas a la línea de tierra. Entonces, y no son la misma recta, ¿sí? Esta es una recta y esta es otra recta. Entonces, aquí estará, por ejemplo, a una cota determinada la traza vertical del plano y a otra cota, y a un vuelo determinado la traza horizontal del plano. Dentro, entonces, en este espacio estará la proyección horizontal o pasando a otro cuadrante. En este espacio, si estoy en el primer cuadrante o pasando a otro cuadrante, lo que yo tenga que construir en este plano. Pero eso va a depender obviamente del enunciado. ¿Dónde se ve la inclinación del plano? En el plano lateral. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo? Una referencia igual que con la recta de perfil, ¿verdad? Quiero conocer el valor de los ángulos alfa y beta de este plano. Fíjense que aquí no veo nada de eso. Y ya dijimos que por cómo está ubicado, lo puedo ver es hacia la proyección lateral. Entonces, hago una referencia al plano lateral. Aquí sí hay que hacerla porque no tengo más nada. Y luego voy con el compás desde aquí hasta la línea de tierra, ¿verdad? Que es también una referencia. ¿Qué quiere decir que es una referencia? Que el tono debe ser muy claro. Y lo que estoy haciendo es subir este punto de traza horizontal hasta aquí. Este punto de traza vertical, fíjense que es el mismo, ¿verdad? Esto no se va a mover del lugar, porque si fuera un punto yo haría una línea de cota constante. Y si digo que este es el punto, pues es lo mismo que está acá. Y lo que hago es unir este punto con este, y ahí tendría la proyección de la traza lateral. Voy a ponerla en otro color para que ustedes la diferencien, ¿verdad?
Esa sería la traza o la vista lateral de este plano, es decir, esta línea que está aquí, el lateral solo se va a ver como una línea, ¿sí? Porque es proyectante lateral en este caso, o es con que forma 90 grados. Y entonces, como solo veo una línea, ¿para qué me sirve esto? Para saber que este es el valor del ángulo alfa y este es el valor del ángulo beta del plano. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a veces la indicación puede ser, eh, haya las trazas del plano paralelo a la línea de tierra, sabiendo que forma, aquí en este caso aproximadamente 30 grados con el plano vertical, 60 grados con el plano horizontal. Entonces, eso lo puedo medir en la proyección lateral y no en otra parte. Entonces, estos son los planos notables, ¿verdad? Ya están todos acá. El horizontal, voy a hacer una ampliación para que ustedes lo vayan viendo otra vez. El horizontal, que sí tiene proyección en verdadero tamaño, el frontal, que también tiene proyección en verdadero tamaño, el de perfil, que también tiene proyección en verdadero tamaño, y estos, que si bien están dentro de los planos notables, es porque hay la presencia de un 90, de un ángulo de 90 grados, y por eso se llaman proyectantes, ¿sí? Proyectante horizontal, proyectante vertical, y en este caso, que además se llama paralelo a la línea de tierra, termina siendo un proyectante lateral. Pero el caso es que estos últimos tres no me permiten construir en verdadero tamaño, pero sí contienen rectas que tienen proyecciones en verdadero tamaño. Entonces, si yo tengo que medir en esta primera fase, ¿verdad? Porque no sabemos cómo hallar el verdadero tamaño de esos planos, yo puedo hacer las construcciones a partir de los verdaderos tamaños de sus rectas si es que tengo que medir. Entonces, esta es la parte teórica de esto, de lo cual ustedes tienen videos y todo en el aula virtual. ¿Cuál es mi sugerencia, recomendación? Que lo pongan en práctica. Porque a mí lo que se me ocurrió, yo no sé, yo les pregunté a algunos si les sirve después, bueno, yo pasé dos exámenes, perdón, un examen resuelto, o sea, hice el planteamiento y después pasé la resolución. Yo no sé si eso les ayuda a algunos tener el ejercicio resuelto para estudiar y comprender lo que tienen que hacer. Porque una cosa que se pudiera hacer es eso, ¿no? Como que ustedes lo usen de referencia. Pero lo que no quiero es que se copien del resultado, sino que realmente lo resuelvan y con eso se guíen. Pudiera ser una manera, por lo menos algún ejercicio o que yo lo resolviera aquí junto con ustedes, o bueno, cuando nos veamos en la presencialidad, como les digo, la idea de la primera clase, de la primera semana de septiembre, es practicar, que ya no haya que ver nada de teoría, si acaso el cambio de plano, porque no falta, y pasar a la práctica de una vez, o sea, aprovechar esa semana para eso, porque ya la teoría está lista, ¿verdad? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué nos falta? Bueno, por ejemplo, de los planos notables. ¿Qué nos falta ver? Como les digo, el procedimiento de abatimiento de plano y el procedimiento de cambio de plano. Y la recta de máxima pendiente y máxima inclinación, que debería ser un concepto sencillo, porque ya yo les he dado en el caso de los planos notables cuáles son los tipos de rectas que contiene. Y una de ellas es la recta de máxima pendiente y una es la de máxima inclinación. Hay que revisar esos conceptos, por supuesto. Pero lo que les digo es que ya ustedes deberían estar como más sueltos para desarrollar por su cuenta cosas, porque fíjense, esto va de conocer las rectas y eso ya se vio, de conocer los puntos y sus posiciones y eso ya se vio, de conocer los cuadrantes, cómo son las coordenadas de los puntos y los elementos en esos cuadrantes, eso ya se vio, cómo hallar las trazas de las rectas, eso ya se vio. Que lo dominen o no, ese es otro tema, ¿sí? Que ya será una cosa muy personal. Pero ya es un conocimiento que no vamos a estar repitiendo y otra vez y cómo es la recta tal y dónde está y no, ya se asume que eso está. Se puede repasar, pero no se puede volver a dar la clase porque si no nunca vamos a avanzar. Entonces, por eso les digo que yo les recomiendo es que practiquen. Yo estoy casi segura, y me perdonan si me equivoco, de que ustedes no dominan la construcción de polígonos regulares a través de procedimientos geométricos. Eso lo tienen que saber, porque, por ejemplo, supongamos que yo tenga un caso de un ejercicio, vamos a hacerlo aquí en más grande para verlo, ¿verdad? Y yo tenga una recta de este tipo, que es el lado de un
pentágono regular contenido en un plano horizontal, no en un proyectante, en un plano horizontal que es este que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que yo aquí, porque es un plano horizontal y me indican de algún modo que todo está en primer cuadrante, yo en la proyección horizontal puedo construir en verdadero tamaño porque este plano forma 0 grados con el plano horizontal. Entonces, una vez que yo tenga esa información, se me perdió la línea de tierra, déjenme ver, me perdió la otra representación que iba a hacer. De verdad que no sé. Bueno, vamos a hacer otra porque no la consigo. Quiero darles un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que esto mismo es lo que yo voy a representar acá, pero no un triángulo cualquiera, sino bueno, vamos a poner un triángulo equilátero, ¿no? Contenido en un plano proyectante horizontal, en un plano, perdón, horizontal, conocido su lado AB. Entonces, ya nosotros sabemos que, por ejemplo, yo estoy haciendo repito, una representación muy esquemática, ¿sí? Esto obviamente debería tener coordenadas y todo, pero lo que quiero es dar la demostración de por qué tengo que conocer los procedimientos, porque conozco a A, ¿verdad? En su proyección horizontal, y conozco a B en su proyección horizontal, es decir, el lado AB de ese triángulo que yo tengo que construir, o del pentágono, o de lo que yo tenga que construir. Me dan un lado. Entonces, para cada polígono regular hay una manera de construirlo geométricamente si se conoce uno de sus lados. Ese procedimiento, por tanto, ustedes lo tienen que conocer. Adicionalmente, supongamos que A es el único que está definido por completo. Esto que está aquí, ¿sí? Definido por completo quiere decir que tengo o conozco sus dos proyecciones, es decir, que conozco de A el valor de X y por eso medí hasta aquí, conozco de A el valor de vuelo positivo en este caso y por eso medí hasta aquí, y conozco de A el valor de cota de ese punto, ¿verdad? Que en este caso está siendo positivo, porque yo, repito, estoy dando es un ejemplo, pero obviamente ya les digo, ya ustedes saben que los puntos pueden estar en distintos cuadrantes. Otra observación, no estoy poniendo el superíndice arriba porque estoy dando un esquema para que no nos tardemos mucho, ¿sí? Un ejemplo. Igual, fíjense que yo me tardo en ponerlo arriba, tanto en el pizarrón como en las clases virtuales, y terminan poniéndolo al lado. Entonces, honestamente, ya hay cosas que no sé cómo decirles, ¿no? Pero hago la salvedad para que no ahora, ay, no, usted lo puso así, ya ustedes saben que no es así, pero no quiero perder mucho tiempo en todo la parte de acomodar esto, sino darles la explicación de a lo que quiero ir. Entonces, yo tengo que construir un triángulo equilátero, por ejemplo, conocido uno de sus lados y que está contenido en un plano en un plano horizontal. Entonces, lo primero que yo debería saber es que como hay un ángulo alfa de 0 grados, aquí voy a poder construir en verdadero tamaño. Es decir, que yo este lado, lo que mide este lado es lo que mide el lado del triángulo equilátero en realidad en el espacio, en la vida real. Y que yo puedo medir ese lado 3 veces correspondientemente para conseguir un triángulo equilátero que tiene sus 3 lados iguales. Y que lo puede hacer directamente aquí porque este plano es paralelo al plano horizontal. ¿Qué otra cosa tengo que saber? Obviamente construir el triángulo equilátero, que ya vamos para allá, pero del plano que solo tiene traza vertical, porque, repito, es paralelo al plano horizontal, y que todos los puntos contenidos en ese plano se van a confundir con esa traza, porque yo me paro aquí, miro todo y lo que veo es una línea. Entonces, todo lo que esté contenido en ese plano se va a confundir con la traza vertical. Pero adicionalmente, todo lo que esté contenido en ese plano va a tener el mismo valor de cota porque la superficie está moviéndose paralela al plano horizontal. Entonces, este punto tiene la misma cota que que todos, ¿sí? Quiere decir que si yo conozco la cota de A y a lo mejor la cota de B fuera una incógnita, ¿dónde está B? Yo sé que este es su alineamiento y que en algún lugar de esa línea va a estar la proyección horizontal. Pero no es en cualquier lugar, sino que tiene el mismo valor de cota que A. Entonces yo puedo repetir ese valor de cota y saber que por la unión de esas dos
puntos, ¿verdad? O esa unión de esas dos cotas de los puntos va a pasar o va a estar representada la traza del plano. Y esa sería la traza vertical del plano que la hemos puesto en azul desde que yo comencé la explicación, ¿verdad? Entonces, ya estaría definiendo la traza del plano y también la posición vertical de B, que no sería en otro lugar que aquí. Entonces, fíjense que la recta está confundida con la traza vertical del plano, que es diferente, repito, a decir que está en la traza. No está en la traza porque si estuviera en la traza tendría vuelo cero y este no es el caso. Voy al espacio para ejemplificar eso. Si la recta estuviera confundida con la traza, fíjense que su otra proyección estaría aquí, perdón. Si esa recta vamos a ponerla, que se destaque aquí un poco, fuera confundida con la traza, es decir, esta sí está encima de la traza, distinta a esta verde que no está encima de la traza, hay una distancia, ¿verdad? Entonces, si yo viera esta recta hacia la proyección horizontal, fíjense hasta donde llego, tendría vuelo cero, es decir, pegadita del plano vertical, mientras que esta pues tiene un valor de vuelo que habría que determinar, pero a lo que voy es que no está pegada del plano vertical, está alejada. Entonces son dos cosas distintas. Esta recta amarilla está sobre la traza del plano y esta se confunde con la traza del plano, que son dos cosas distintas. Entonces esta se confunde con la traza del plano porque obviamente ni esto es cero y esto mucho menos. Entonces ya tendría varias cosas hechas, ¿sí? Conseguí la proyección vertical de B, conseguí la traza del plano porque sé que es una superficie que se eleva a una cota constante del plano horizontal, en este caso positiva, y por lo tanto todos los puntos van a tener el mismo valor de cota. Y eso va a pasar con los otros planos notables. Por ejemplo, acá todos los puntos van a tener el mismo valor de vuelo. Y por ejemplo, acá todos los puntos van a tener el mismo valor en X. Y eso con estos tres planos. Con lo demás ya sabemos que funcionan de manera distinta porque hay la presencia de un ángulo oblicuo. Entonces, volviendo a nuestra representación inicial, a esto que quiero hacer aquí, ya yo definí dos cosas, pero aquí no hay ningún polígono, que es lo que tengo que construir. Entonces, una de las maneras de construir un triángulo rectángulo, si conozco la base, es a partir de repetir esta distancia con el compás. ¿Sí? Hago un arco que es una referencia, por lo tanto va muy clara, y hago también una observación, es que me voy acordando de cosas del examen y aprovecho de decirles, aunque la conversación seria y formal la tendremos en septiembre porque no pude atenderlos en presencial esta semana, ya les comenté. Entonces, ahí les diré cada una de las cosas que yo observé, que yo considero, pero aprovecho para decirles, si ustedes notan, aquí yo uso colores, aquí yo uso gris, aquí yo uso negro, quiere decir que tiene que haber una diferencia de intensidad de tono en el trazado, porque hubo algunas personas que tuve que decirle que por favor repitieran, porque eso no se iba a entender nada. A los que se les hice la observación y lo acomodaron, pues muchas gracias y bien. Pero examen que no se entienda es muy difícil que yo lo pueda corregir. Entonces, el trazado fue la primera lámina que hicimos y es porque es importante, no es porque ya lo hice y se me olvidó. Aquí nada se puede olvidar. Aquí todo se aplica desde el principio hasta el final. Entonces, la idea es ir cada vez mejorando las posibles fallas que tenemos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si voy a construir un triángulo conocido es un lado, me paro aquí con el compás, abro hasta acá y hago un arco. Puedo no hacerlo completo, puedo hacerlo aquí, simplemente, ¿verdad? Pero el programa me permite hacerlo completo. O yo puedo trazar, o puedo pararme, me paro en el lado opuesto, abro hasta el otro punto y hago lo mismo, ¿sí? En el otro sentido, por supuesto. Sigue siendo una referencia. Entonces, fíjense que lo que hice fue trasladar esta distancia indefinidamente y luego trasladar esta distancia indefinidamente. Pero ellos dos se están cortando en este plano proyectante vertical, ¿sí? Que es este que está aquí, que tiene estas características. ¿Qué tengo que saber? Que se va a ver de esta manera o de esta, perdón, si me dicen si abre a la izquierda o abre a la derecha. Eso me lo tienen que decir. ¿Cómo va a ser la inclinación de esta traza? Según el ángulo que me digan. Entonces, supongamos que me dice
que es un plano proyectante horizontal, perdón, vertical, que abre a la izquierda y que forma 30 grados con el plano horizontal. Con eso ya yo puedo construir el plano, porque tengo la línea de tierra para mi doble proyección ortogonal. Ya yo sé que si es un proyectante vertical, obviamente tendré que tener un punto de partida, ¿sí? Porque si no, pues, ¿cuál es el X? Pero, repito, estoy haciendo esquemas para que ustedes más o menos vean cómo sería la situación. Entonces, por ejemplo, ya yo sé que la traza horizontal es una recta de punta. Listo. Y que a partir de ahí va a salir la otra traza. O a lo mejor aquí había un punto y a partir de ahí es que yo voy a construir el plano. Todo depende del enunciado. Y que forma entonces esa traza 30 grados con el plano horizontal. Listo, ¿verdad? Mido 30 grados y esa sería la traza vertical del plano. Son las trazas del plano, que ya las conseguí. Ahora, ¿qué más tengo que saber? Que por la posición espacial no hay proyección en verdadero tamaño y como aquí hay 90 grados, además se llama proyectante vertical, todo se va a confundir en la traza similar a como pasó en este ejercicio. Fíjense aquí, los puntos confundidos con la traza. Entonces, aquí todo se va a ver independientemente si usted tiene, no sé, 4 pentágonos contenidos en este plano, aquí solamente se van a ver los puntos confundidos con la traza y aquí podrá usted dibujar según lo que tenga que dibujar. Entonces, yo puedo dibujar acá solo con los verdaderos tamaños de las rectas. Y creo que hay un ejercicio de la guía que es así. Voy a aprovechar para hacer un ejemplo que no tiene las mismas coordenadas, pero supongamos que yo tengo que dibujar, vamos a borrar esto, un cuadrado. Un cuadrado que está en esta posición. Esta línea, ¿verdad? Que mide lo mismo para acá. Voy para que no me quede, para que me quede lo mejor posible, voy a hacerlo con esta referencia. Y entonces, me dice, y sí creo que es un ejercicio de la guía tal cual ¿verdad? Que dos de sus lados son frontales. Y la recta frontal, perdón, es una de las que puede estar contenida en este plano, forma parte de él. Entonces, ¿qué queda ahí definir? ¿Qué tipo de recta es son los otros dos lados? Y ya lo vamos a ver. Además que ya aquí tenemos el esquema de qué tipos de rectas son los que pueden estar contenidos en este plano. Entonces, vamos a analizar eso primero que nada, eso que está allí. Y esta recta, lo que estoy haciendo es construir un cuadrado en el espacio contenido en el plano. Pero que ya sabemos, o ya lo hemos dicho, como aquí hay un ángulo oblicuo, no se va a ver cuadrado en proyección horizontal. Y como aquí hay un ángulo de 90 grados, se va a confundir con la traza. Entonces, fíjense, si dos lados son frontales, como dijimos que esta recta es frontal, aquí está este lado frontal y este lado también es frontal. Los otros dos lados, por la posición del cuadrado, tienen que ser como esta línea que está aquí, que no es otra cosa que estos dos lados son frontales y estos dos lados son de punta. Y en esas 4 rectas yo puedo medir porque son rectas notables, pero no puede verse el cuadrado en verdadero tamaño porque aquí hay un ángulo. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Supongamos entonces que me dicen que los lados del cuadrado ahorita aumento son dos frontales. Es decir, lo que acabo de hacer allá en el esquema, ¿verdad? Y que miden 40 milímetros, por ejemplo. Y yo estoy dando aquí simplemente unos ejemplos para que ustedes vean cómo se ven los elementos que están contenidos en ese plano y más o menos una idea de las proyecciones, porque repito, tienen que pasar a la práctica y me gustaría y les recomendaría que no lo dejaran para septiembre. ¿Sí? Entonces, dos frontales y miden 40 milímetros. Si son dos frontales, pues ya vimos en el espacio que los otros dos tienen que ser de punta y las rectas de punta tienen verdadero tamaño. Entonces, voy a comenzar diciendo, por ejemplo, que uno de los lados uno de los puntos del cuadrado, uno de los vértices del cuadrado, perdón, es ese que yo estoy representando allí, que tiene un valor de X, un valor de Y, un valor de Z, que lo dirá el enunciado. Repito, a cada rato estoy haciendo una representación esquemática, ¿sí? Que en un principio suena como muy tirada de que dónde están los datos y todo eso,
pero lo que quiero es avanzar en el sentido de que ustedes se den cuenta cómo sería una representación de un polígono en un tipo de plano determinado. Sí, que ya di un ejemplo y voy con este para, para que se lleven por lo menos dos ejemplos gráficos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a este punto, ¿verdad? Que de dónde salió, de su coordenada y del enunciado y de lo que sea. Vuelvo a decir, la H no va ahí, pero la voy a poner así para aprovechar el tiempo. Entonces, como es un plano proyectante, ¿verdad? Que forma 90 grados con el plano vertical, todo lo que esté aquí se va a confundir con la traza, empezando por este punto que es el único que tenemos en un principio. Entonces, alineamiento y hasta la traza, ahí va a estar la proyección vertical de A. Entonces me dicen que dos lados son frontales. Quiere decir que es una recta de este tipo, una frontal, ¿verdad? Una frontal, por ejemplo, que estuviera por aquí afuera, tendría una inclinación aquí y vuelo constante. O la otra opción es que fuera de acá y vuelo constante, y este ángulo alfa pues tendrá diferentes valores, ¿no? Ahora, para que pertenezca al plano, tiene que tener la misma o ser paralela a la traza, la misma inclinación que tiene la traza o la misma inclinación que tiene el plano, mejor dicho. Por lo tanto, está confundida con la traza vertical del plano. Y la frontal, entonces, tendría esta dirección, aunque no la misma inclinación, porque, repito, es la del plano. El caso es que la frontal tiene el verdadero tamaño en esa proyección vertical. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, primero leer si los puntos que voy a conseguir tienen mayor o menor cota y en función de eso medir. Pero si es mayor cota, por ejemplo, pues yo mido los 40 milímetros, que sería esta longitud, y me paro aquí en el punto, voy sobre la traza, yo puse el punto aquí donde no era, déjenme ampliar para que quede bien. Entonces, el punto está exactamente es aquí. Y de ahí es que yo voy a medir esa longitud, ni siquiera ahí. Abajo. Que me agarró fue la terminación del alineamiento. Ahora sí, el punto está exactamente allí, la proyección vertical del punto. Entonces, a partir de ahí, como es una frontal, entre A y B tiene que haber 40 milímetros, pues simplemente eso es lo que voy a medir, confundida con la traza. Y a donde llega esa medición, pues ahí no va a ser otra cosa, sino el otro punto que estoy buscando, que en este caso, yo repito, tiene que ver con el enunciado, yo lo he llamado B. Entonces, por aquí estará el punto B, en su proyección vertical. Entonces, la frontal tiene vuelo constante. Quiere decir que en horizontal, pues equivale a que yo coloque una línea de vuelo constante. Aquí estaría el punto B, por ejemplo. Ya sé dónde está y aquí es que puedo medir porque es una frontal. Entonces bajo por alineamiento y ya sé que si tiene vuelo constante, esto va a ser de este punto a este alineamiento el lado AB en proyección horizontal, que no va a medir lo mismo porque primero es una frontal y segundo es un plano proyectante que me va a deformar la proyección horizontal de lo que sea que yo esté graficando. Entonces, bueno, ya tengo esta longitud, ¿verdad? Ahora, el otro lado es frontal, pero no sé a qué distancia está. Por lo tanto, no es el segundo paso este. El segundo paso es este que está aquí, porque esto es una recta de pie. Bien sea de este lado, perdón, de punta, o de este lado o de este lado. Y la recta de punta en horizontal tiene verdadera magnitud. Dependerá también si me dicen de si la medida es hacia mayor vuelo o menor vuelo, pero supongamos que es mayor vuelo. Entonces, si es una recta de punta, ¿verdad? Va a tener su apariencia horizontal de este modo y vertical como un punto. Yo puedo medir en horizontal. Entonces, leo si tengo que medir menor vuelo o mayor vuelo, pero puedo hacerlo en cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Porque sabemos que esos dos lados van a ser paralelos. ¿Y cuánto va a medir eso? 40 milímetros. No me lo cambié. Listo. Cambié fue la posición en vez de la medida. 40 milímetros. Listo. Mide 40 milímetros y fíjense que no es esta misma medida porque esta recta aquí no está en verdadero tamaño, está así.
Lo que sí tiene que ser igual es esta medida y esta, que es donde está el verdadero tamaño de la frontal. Entonces ya tengo aquí un lado, otro lado del cuadrado, dos lados del cuadrado. El cuadrado, ¿verdad? Tiene sus lados paralelos, opuestos. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Si ya yo tengo este y tengo este, pues lo que hago es cerrar. Entonces, ¿qué hago? Repito este lado aquí, donde corresponde, y ya finalmente o repito este o simplemente cierro. Y tengo allí la proyección completa. ¿Qué quedaría? Pues obviamente ponerle los nombres a los puntos. Pero fíjense que si yo hago un cuadrado aquí, que no es lo que se debe hacer, pero lo que quiero es demostrárselo, si fuera de tamaño igual, llegaría hasta ahí. Y obviamente no estoy representándolo como un cuadrado porque este ángulo que está aquí me deforma la proyección horizontal. Entonces, cada vez que usted vaya a construir en un proyectante o en un plano paralelo a la línea de tierra, si usted va a construir un cuadrado, no se va a ver cuadrado. Si es un pentágono regular o hexágono regular, no se van a ver regulares, excepto por el paralelismo que sí se mantiene entre los lados opuestos, que eso ya es un concepto de cómo son los polígonos que tienen que revisar ustedes. Si es un triángulo equilátero, no se va a ver equilátero. Entonces, aquí quedaría, bueno, poner que este es B, que este es C, que este es D, porque es un ejercicio que no tiene enunciado, ¿sí? Yo lo estoy poniendo sobre la marcha, pero me parece que les acabo de resolver un ejercicio similar al de la guía. Me parece, no estoy segura, lo que pasa es que en este momento no recuerdo si es proyectante horizontal y si abre en este sentido, o sea, no se vayan a copiar. Sirve para pensar y para tener un esquema. Tienen que leer bien el enunciado y saber qué es lo que les están pidiendo. Entonces, chicos, no sé si tienen algo que comentar. Yo estoy dando la clase así y hablo sola, porque, bueno, como les he dicho, si ustedes quieren eh, participar, lo pueden hacer. Yo voy a tomar la captura de la asistencia, porque sí cuenta, y sobre todo al final del próximo, para el próximo parcial empieza a contar, porque ya vamos a tener como tiempo para contar el 25% de la asistencia. Y lo otro es que, bueno, les queda practicar. Si mañana hay electricidad, tendremos la clase, haremos igual que hoy, yo les mando el enlace, porque la de mañana sí es la que corresponde legalmente, la de hoy pues fue la excepción, que no les digo que no va a volver a suceder, puede pasar. Entonces, voy a dejar de compartir si no tienen nada ningún comentario que hacer para poder hacer la captura de los asistentes y poder llevar el registro de las actividades que se están desarrollando. Eh, Dejo de presentar entonces porque no han dicho nada. Tomo la asistencia, voy a hacer la captura.